Mis hermanas me hacen la vida imposible e incluso la mayor me quiere quitar a mi novio. Soy la menor de 3 hermanas y desde que tengo memoria, siempre sentí que en mi propia casa ocupaba el lugar equivocado. Mi hermana mayor era la favorita, segura, dominante y acostumbrada a que todo girara a su alrededor. La del medio prefería no meterse en problemas y casi siempre se ponía del lado que más le convenía. Yo, en cambio, crecí aprendiendo a callar, a ceder y a hacerme pequeña para no incomodar. Desde adolescentes, mis hermanas se burlaban de mí. Criticaban mi forma de vestir, mis decisiones y hasta mis sueños. Si algo bueno me pasaba, siempre encontraban la manera de minimizarlo. Mis padres rara vez intervenían. Decían que eran cosas de hermanas, sin darse cuenta de que esas palabras me iban rompiendo por dentro. Todo cambió cuando conocí a él. Por primera vez me sentí elegida, valorada y escuchada. Nuestra relación empezó despacio, con respeto y complicidad, y pronto se volvió lo más bonito que tenía en mi vida. Pero también se convirtió en el detonante de todo lo que estaba a punto de explotar en mi familia. Desde el primer día, noté la mirada de mi hermana mayor hacia mi novio. No era una mirada inocente. Eran comentarios fuera de lugar, risas exageradas, roces accidentales y una atención que no me parecía normal. Al principio pensé que era mi inseguridad hablando, porque nunca me había sentido suficiente frente a ella. Intenté ignorarlo, hasta que las burlas hacia mí se transformaron en algo más oscuro. Mi hermana mayor empezó a compararse conmigo, a decir que yo no era su tipo, que él estaría mejor con alguien más experimentada, más fuerte, más como ella. Cada palabra era una puñalada disfrazada de broma. Ahí entendí que no solo me trataban mal como siempre, sino que ahora querían arrebatarme lo único que me hacía feliz. Y lo peor era que esta vez no pensaba quedarme callada. Al principio todo fue una coincidencia incómoda que intenté ignorar. Él empezó a venir más seguido a casa por temas del trabajo. ¿Qué estaba haciendo con mi hijo? Y yo me refugiaba en la cocina o en mi habitación para no cruzármelo tanto. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban, algo se removía dentro de mí. No era solo atracción. Era una sensación profunda de ser vista, escuchada, comprendida. Me sorprendía a mí misma esperando sus mensajes, sonriendo cuando escuchaba su nombre. Una noche, después de una reunión en casa, nos quedamos solos ordenando. Mi hijo había salido y el silencio se volvió pesado. Hablamos. De la vida, de errores, de miedos. Me confesó que siempre me había admirado, no solo como la madre de su amigo, sino como mujer. Yo debería haber puesto un límite inmediato, pero no lo hice. Me dije que solo era una conversación honesta entre dos adultos. Cuando me tomó la mano, no la retiré. Lo hablamos claro desde el inicio. Ambos éramos adultos, conscientes de lo delicado de la situación. Nadie podía saberlo. Ni mi hijo, ni la familia, ni los amigos. Acepté porque una parte de mí llevaba años sintiéndose invisible, y con él volvía a sentirme viva. Empezamos a vernos en secreto, en lugares donde nadie nos conocía. Cada encuentro era una mezcla de emoción y culpa. Yo sabía que estaba caminando sobre una línea peligrosa, pero también sabía que no era un juego, no era una aventura vacía. Era algo real, intenso, que crecía aunque yo intentara negarlo. Y mientras más intentaba convencerme de que debía terminarlo, más miedo me daba perderlo. Porque, sin darme cuenta, ya no solo estaba enamorada, estaba involucrada en una historia que, tarde o temprano, iba a estallar. Con el paso de los días, la tensión en casa se volvió insoportable. Mi hermana mayor ya no disimulaba su desprecio hacia mí. Cada comentario suyo era una puñalada, disfrazada de broma. Cada mirada una advertencia silenciosa. Yo trataba de mantener la calma, recordándome que siempre había sido así, que desde pequeñas ella había ocupado el lugar de la favorita, la fuerte, la que mandaba. Aún así, esta vez era distinto, porque ahora había alguien más en medio, mi novio. Empecé a notar detalles que antes no quería ver. Ella buscaba cualquier excusa para quedarse a solas con él. Se arreglaba de más cuando sabía que iba a visitarnos y, lo que más me dolía, hablaba mal de mí frente a él cuando creía que no escuchaba. Mi hermana menor, en cambio, prefería callar. Nunca me defendía, pero tampoco me atacaba. Solo observaba, como si temiera convertirse en la siguiente víctima. Una noche, mientras cenábamos, mi hermana mayor soltó un comentario hiriente sobre mi forma de vestir y luego miró a mi novio, esperando su reacción. Él se quedó incómodo, en silencio, y ese silencio me dolió más que las palabras. Sentí como algo se quebraba dentro de mí. No era solo el miedo a perderlo, era la sensación de estar sola incluso dentro de mi propia familia. Después de esa cena, la confronté. Le pedí que dejara de meterse en mi relación, que respetara mis límites. Ella se rió en mi cara y me dijo que no exagerara, que si mi novio la miraba era porque yo no sabía retenerlo.
Esa frase me persiguió toda la noche. Por primera vez pensé seriamente que mi hermana no solo quería humillarme, quería quitarme lo único que sentía verdaderamente mío. Desde ese momento supe que esto ya no era una simple rivalidad entre hermanas. Era una guerra silenciosa, y yo tendría que decidir si seguir soportando o empezar por fin a defenderme. Lo que más me dolió no fue enterarme de que mi hermana mayor seguía buscando a mi novio, sino descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Una tarde, sin avisar, apareció en mi trabajo con una sonrisa falsa y un discurso ensayado. Le dijo a mis compañeros que yo era inestable, que siempre exageraba, que tenía celos enfermizos. Sentí como el piso se movía bajo mis pies cuando la escuché repetir mentiras que llevaba años, sembrando en la familia. Esa fue la primera vez que entendí que no solo quería a mi novio, quería destruirme. Esa misma noche, él me confesó algo que terminó de abrirme los ojos. Mi hermana le había escrito durante meses, insistiendo, victimizándose, diciéndole que yo lo controlaba y que con ella sería diferente. Me mostró los mensajes uno por uno. No había dudas. Todo lo que yo sentía no era paranoia, era intuición. Lloré, pero no de tristeza, sino de rabia acumulada. Rabia por haber soportado tanto tiempo el desprecio de mis propias hermanas. Decidí enfrentarla delante de todos. En una reunión familiar, con mis padres presentes, saqué las pruebas. Los mensajes, las llamadas, las mentiras. El silencio fue pesado, incómodo. Mi hermana mayor intentó negarlo. Luego lloró. Luego me culpó a mí, como siempre. Pero esta vez no bajé la cabeza. Hablé claro, firme, sin gritar. Les dije que estaba cansada de ser la hermana débil, la que aguanta, la que perdona. Mis padres no supieron qué decir. Por primera vez, nadie salió corriendo a defenderla. Yo me levanté de esa mesa con el corazón acelerado, pero también con una sensación nueva, alivio. Sabía que todavía faltaba lo más difícil, tomar una decisión definitiva, pero ya no era la misma de antes. Algo en mí había cambiado, y no iba a permitir que me lo arrebataran otra vez. El día que todo explotó no hubo gritos, solo verdades. Nos reunimos las tres y mi madre en la sala. Yo llevaba semanas preparando ese momento, no para vengarme, sino para cerrar heridas. Miré a mi hermana mayor y le dije, sin temblar, que sabía de sus mensajes, de las citas a escondidas, de cómo intentó sembrar dudas entre mi novio y yo. Ella quiso negarlo, pero ya no tenía fuerzas para fingir. Mi hermana menor bajó la mirada. Por primera vez entendió que su silencio también había sido una traición. Mi novio habló después. Dijo que me eligió a mí, no por costumbre ni por lástima, sino porque conmigo aprendió lo que era una relación limpia. Confesó que se alejó a tiempo cuando mi hermana cruzó el límite. Eso fue suficiente para mí. No necesitaba más pruebas. Lo que sí necesitaba era poner límites claros. Decidí irme de esa casa, no como huida, sino como acto de amor propio. Durante años acepté comparaciones, burlas y desplantes solo por ser la del medio, la que debía aguantar para mantener la paz. Ese día entendí que la paz que cuesta dignidad no vale nada. Mi madre lloró, mi hermana mayor se quedó en silencio, y yo recogí mis cosas con una calma nueva. Con el tiempo mi vida se ordenó. Construí un hogar donde no tenía que competir ni justificarme. Mi relación se fortaleció porque nació desde la honestidad. Mis hermanas siguieron sus caminos. Hubo distancia, sí, pero también aprendizaje. La mayor tuvo que enfrentar las consecuencias de sus actos y la menor aprendió a no ser cómplice del daño. Hoy miro atrás sin rencor. Agradezco haberme elegido cuando nadie más lo hizo. Aprendí que la familia no siempre cuida, pero uno puede aprender a cuidarse solo. Y que nadie, ni siquiera una hermana, tiene derecho a arrebatarte el amor ni el lugar que te has ganado.